Estamos entrando al capítulo 3 de este hermoso libro de Ruth, donde nos hemos deleitado de ver cómo estas tres personas, estos tres personajes, Noemí, Ruth y Booz, están comprometidos, están decididos en hacer una sola cosa. Quiero hacer la voluntad de Dios. Me viene a la mente ese pasaje de David, cuando David escribe y le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y ese es el deseo que vemos en estos tres creyentes. Vamos a ver y a recordar un poco también cómo Booz, al final del capítulo 2 vimos esto. Booz aparece en escena como ese pariente cercano, esa persona que podía redimir a Noemí y a Ruth de la condición en la que estaban. Y es muy interesante reubicar cuál era esta figura del Redentor. El Redentor era la persona que Dios tenía prevista en la ley, en la palabra de Dios, para poder sacar adelante a una familia que estaba en problema. Esto, cuando hablemos de esto, siempre por favor, ubica los paralelos. Jesús es realmente nuestro Redentor, aquel que vino a sacarnos del grave problema eterno que teníamos, separación de Dios, que vino a comprarnos del mercado de esclavos, ¿no? Que vino a pagar toda nuestra deuda, una deuda enorme, una deuda de pecado impagable. Y esa es la figura del Redentor que ahora aparece ilustrado en la persona de Booz. Booz es ese familiar cercano, ese pariente cercano que podía restaurar el nombre de Elimelec, el nombre de Malón, de desaparecer de la genealogía de Israel. ¿Por qué? Aquí hay algo de fondo muy importante. Había que levantar descendencia al muerto. Había que levantar el nombre del muerto. Y aquí entonces aparece la redención como una ilustración bien importante para nosotros que nos alcanza hasta hoy. Porque hoy tú y yo fuimos restaurados, fuimos reincluidos en la genealogía de Dios, en la familia de Dios, por el sacrificio, por el regalo del Señor Jesús. Y nos encontramos a Noemí diciéndole a Ruth, vamos a buscar, vamos a seguir persiguiendo en ese sentido práctico la voluntad de Dios. Vamos a leer Ruth 3, versículos 1 y 2, la primera parte. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? ¿Sí? Entonces, Noemí aquí está manifestando delante de Ruth un deseo que conquista, que gobierna sus pensamientos. ¿No he de buscar lo mejor para ti? Y aquí entendemos algo. Lo mejor para nuestra vida solamente pasa por el plan de Dios. Lo mejor para nuestra vida está en la voluntad de Dios. Y en un sentido, podríamos ver así a Noemí como la figura materna, como la figura que le dice hija mía, ¿no? Interesada completamente, sin ningún interés personal, en que le vaya bien a Ruth. Y esto nos recuerda también la figura amorosa de Dios. ¿Quién crees que es el más interesado en que te vaya bien? ¿Quién es el más interesado en que las cosas funcionen en tu vida? ¿Quién es el más interesado en que tu vida prospere? Es Dios. Y entonces Noemí, en este carácter de madre, le dice a Ruth, no he de buscar lo mejor para ti. Esta persona nos enseña que ella está buscando lo que Dios tiene para sus vidas. Están buscando la voluntad de Dios. Y tanto Noemí como Ruth están buscando una cosa, lo que Dios quiere. Ahora, comentábamos, y eso es muy importante, nunca perderlo de vista, es que para que podamos alcanzar la voluntad de Dios de manera personal, para nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. En términos prácticos, alcanzar la voluntad de Dios es seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo, Jesús dijo, ninguno puede seguir en pos de mí, ninguno puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, toma su cruz. ¿Cada cuándo? ¿Cada domingo? No. ¿Cada que vienen los problemas? No. ¿Cada cuánto? Cada día. Y siga. ¿Sí? Ruth
empieza a escuchar de boca de Noemí los detalles que tenía que cuidar, que tenía que hacer para acercarse a ese pariente cercano y pedirle que fuera, así que echara su gracia, su protección sobre ella. De igual manera, la palabra de Dios nos da los detalles, nos da la forma, nos dice qué es lo que Dios espera para que pueda realmente Él ser nuestro Redentor. No se trata nada más, sí, yo creo en Dios. ¿Cuántas personas tienen una falsa seguridad de que creen en Dios? Y Jesús dice, aguas, ten cuidado, porque los demonios también creen. O sea, creer en Dios no es suficiente. Dios dice, hay algunas condiciones para que tú demuestres que estás realmente deseoso, reconociendo tu necesidad de aceptar ese regalo. Creer no es suficiente en ese sentido. Creer es importante, fundamental, pero creer te va a llevar a decirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Aquel carcelero de Filipos llega a los pies del apóstol Pablo y de Silas y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿qué hago? Y Pablo le contesta, cree en el Señor. Pero ya había cumplido la condición de, ¿qué debo hacer? Aquí está mi vida. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Sí? Y entonces, cuando Noemí le da a Ruth todos estos detalles, Ruth va tomando nota, vamos a decir así, apuntando cada detalle en su corazón, en su mente, para hacer las cosas como la palabra de Dios decía. De tal manera que cuando ella llega ante vos mismo, vamos a leer este versículo, el versículo 10, brevemente. Esas son palabras que le dirige Booz a Ruth cuando llega a presentarse para decirle, tú eres quien puede redimirnos. Y él le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Booz reconoce que esta mujer está buscando algo más que beneficio personal. Está buscando algo más que casarse. Ella no está buscando, yo no me quiero quedar sola, voy a buscar pareja. Esta es una mujer que está buscando el deseo de Dios, que está dispuesta a hacer a un lado sus deseos personales, sus inclinaciones naturales y está buscando lo que Dios quiere. Las palabras de Jesús, en un sentido, están ejemplificadas en el deseo del creyente y en este caso de Ruth, cuando quiere hacer la voluntad de Dios. ¿A qué palabras me refiero? Jesús continuamente estuvo repitiendo esto durante su ministerio, pero quizá en el huerto de Getsemaní es cuando más claro él dice, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. ¿No? Cuando él ora a Dios y le dice, Dios, yo quisiera que pasara de mí esta copa, quisiera no tener que cargar sobre mí el pecado de toda la humanidad, el pecado de Arturo, tu pecado. Jesús dice, no mi voluntad. Para poder cumplir la voluntad de Dios tenemos que estar dispuestos a dejar de lado la nuestra. ¿Sí? Entonces, el impacto en la vida de Noemí por haberse salido de la voluntad de Dios fue fuerte. Y ahora ella está bien convencida, no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a salir de la voluntad de Dios. Y está buscando con todas sus fuerzas que la voluntad de Dios se cumpla en su propia vida y en la vida de las personas que ama. ¿No este es el deseo que realmente arde en el corazón del creyente cuando está en buena relación con Dios? Dios cumple tu voluntad en mi vida. Y cumple tu voluntad en los que están cerca de nosotros. Anhelamos que crezcan, anhelamos que maduren, anhelamos que entren a las delicias que es servir a Dios. ¿Sí? Y entonces vemos a estas mujeres buscando que lo que Dios quiere se lleve a cabo. No vayas a pensar que este nada más era un asunto de familia, de me quiero casar, quiero dar descendencia al nombre del Elimelech. No, en el fondo había un deseo, quiero hacer lo que Dios quiere. Y eso las pudo introducir en el hermoso proyecto de la salvación. Cuando una persona está de acuerdo con Dios, Dios no tiene ningún problema para empezar a desenvolver, a desenrollar delante de ellos el plan.
Imagínate así los libros antiguos, ¿no? Que eran enormes rollos y literalmente se envolvían, se enrollaban sobre núcleos de madera. Y cuando tú empezabas a leer, lo que tenías que hacer era ir desenrollando ese rollo. Entonces, ellas están permitiendo que Dios desenrolle delante de ellas el plan que tenía para cada uno. ¿Por qué? Porque están buscando la voluntad de Dios. En términos prácticos para nosotros, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, Dios dice, ¿me buscaréis? Buscaréis mi voluntad y la hallaréis. ¿Por qué? Porque la buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces Ruth recibe todos los detalles. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a presentar en tal momento, vas a cuidar que él ya se haya dormido, te vas a poner a sus pies. ¿Sí? Ilustraciones de la humildad con la que tenemos que llegar ante la persona que puede redimirnos. Y cuando estés ahí, le vas a decir, solo tú puedes sacarme adelante. Esto no nos puede ilustrar otra cosa más que el momento en el cual tú decides decirle a Dios, Dios, tú eres el único que puede sacarme adelante. Y cuando Noemí acaba de darle todas las instrucciones a Ruth, encontramos una vez más cómo Dios echa todos sus reflectores, toda la luz de la palabra, a la actitud sencilla que le permitió a Ruth ser bendecida, como está siendo bendecida y como va a ser bendecida. Fíjate lo que ella responde, Ruth 3:5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Obediencia, Señor. Obediencia en todo. Cuando Dios encuentra un corazón así, no hay impedimento para que Dios realmente bendiga nuestra vida. Ruth se prepara, va al lugar donde le indicó Noemí, en la forma en la que le indicó Noemí que tenía que presentarse ante Booz, sigue todas las indicaciones y finalmente cuando Booz despierta la noche, se da cuenta que hay una mujer acostada a sus pies. Viene este diálogo, Ruth 3, 9 y 10. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y me quiero detener un momento. En estas palabras de Booz, has hecho tu postrera bondad mejor que la primera. ¿Cuál es esa primera bondad a la que se refiere? Evidentemente Booz está hablando de esa decisión que tomó Ruth de dejarlo todo, de dejar casa, familia, parientes, tierra, comodidad, para ir a un lugar buscando a Dios, buscando conocer a esa persona que había conocido a través del testimonio y de su trato con Noemí. Ya habíamos comentado que esto ilustra perfectamente lo que es nuestra conversión. Entonces, esta primera bondad de la que habla Booz nos ilustra o nos recuerda que lo primero que hicimos, la primera obediencia a Dios, cuando le dices a Dios, Dios, sí quiero recibir tu regalo, sí quiero recibir tu amor, sí quiero recibir tu perdón. El primer acto que cuenta para Dios en tu vida es cuando decides, quiero aceptar a Cristo. Entonces, llama la atención que vos haga esta expresión o haga esta exclamación. Has hecho tu postrera bondad mayor, mejor que la primera. Vamos a dimensionarlo. Ser salvado, uno puede decir, y no se equivoca, oye, es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Haber encontrado aquí a Cristo es lo mejor que me pasó en la vida. Y aquí dice la palabra de Dios, esa primera bondad puede ser opacada por una segunda decisión. ¿Cuál será esta? ¿La decisión
de seguir a Cristo. Porque tú puedes ser salvado, puedes ser traído al conocimiento de Jesús, puesto a sus pies, salvado por gracia, pero como dice el pasaje, como quien es rescatado del fuego, ¿no? Sin nada que llevar a la eternidad de todo lo que Dios tenía preparado para esta vida, la vida en Cristo. Por eso es que Dios nos dice que si bien la salvación es fundamental, primordial, cuando tú decides, quiero seguir a Cristo, quiero obedecer a Dios, quiero poner mi vida en sus manos, opaca completamente ese día, el día de tu salvación. Tu salvación no se compara cuando tú dices, Dios, he decidido servir, he decidido seguir. Vamos a ponerlo en términos más prácticos, más personales, para que lo entiendas mejor. Si tú crees, si tú recibes a Cristo, tú te salvas. Hay una persona, tú, arreglada su vida delante de Dios. ¿Qué pasa en ese momento? En la fiesta. En el cielo hay fiesta, Dios se goza, creyentes a tu alrededor que oraron por ti se gozan, familiares que están cerca de ti se gozan, ¿no? Hay mucha bendición por una persona que se convierte. Pero ahora piensa en esa persona que no nada más se convierte, sino que ahora decide empezar a vivir para Cristo y que a través de su vida el plan es que otros también vengan a Cristo. El mandamiento de Jesús fue: vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos por todo el mundo. Entonces el plan de Dios atrás de nuestra conversión es que otros también se conviertan. Entonces, cuando tú decides vivir para Cristo, cuando tú decides obedecer a Dios, son muchas las personas que pueden experimentar este gozo, este cambio, esta transformación que tú ya experimentaste. Entonces, la bendición se multiplica geométricamente. Desde el punto de vista de tu persona, lo más importante era que te convirtieras, pero ya convertido, solamente hay un paso lógico que podemos dar. Es decirle a Dios, Dios, quiero servir. Si ya te convertiste, la salvación no la pierdes, pero Dios te invita a que tú camines a su lado y puedas ser bendecido, enriquecido, premiado de una manera que no nos imaginamos, simplemente por caminar cerca del Señor. Entonces, si nos preguntamos, oye, ¿hay algo más importante que la salvación? Sí hay. Después de ser salvado, sigue a Cristo. Decide decirle a Dios, Dios, yo quiero que todo lo que soy, que todo lo que tengo, realmente sea útil en tus manos. Que si me has dado pies, sean para ir, para moverme y compartir el Evangelio. Que si me has dado manos, sean para poder ayudar a otros, alcanzar a otros, a presentarles el Evangelio. Que si me has dado boca, de mi boca se oigan palabras que puedan atraer a otros a tu conocimiento. Y por eso la palabra de Dios habla de un tipo de persona que Dios la ve y dice, esta persona es hermosa. Esta vida es hermosa. Y lo ejemplifica con esto. Dice en Isaías 52:7, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. El Evangelio son esas alegres noticias, alegres noticias de salvación, del que anuncia la paz. Cuando tú compartes a Cristo, estás dándole a la persona que te escucha la oportunidad de que se ponga en paz con Dios y por consecuencia en paz consigo misma. Que la palabra de Dios enseña, no hay paz para el pecador. O sea, no se puede tener paz alejados de Dios. Entonces, Dios quiere que tú seas esa persona que anuncia buenas nuevas, que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuando hablas de Cristo,
Cuando decides vivir para Dios, lo que estás compartiendo es, ¿sabes quién reina en mi corazón? Jesús, Dios. Y hoy te quiero compartir lo que significa ser un siervo del Creador. Lo que significa ser un siervo de la persona que más me ama. Por eso entendemos que es hermoso, tú te gozas, yo lo he experimentado muchísimas veces, sin duda tú también. Cuando compartes la palabra de Dios, simplemente por compartirla te gozas. Oye, pude compartir el mensaje, pude hablar con esta persona, te gozas. Pero ese gozo es mayor cuando la persona tiene la actitud de querer escuchar y de creer. Oye, creyó, quiso orar. El gozo es mayor. Pero todavía es mayor cuando ves que esa persona decide hacer a un lado lo que le impide seguir a Cristo. Porque siempre va a haber una corriente que nos quiera detener y así ver, aquí nadie vive para Cristo. Aquí nadie tiene tiempo para las cosas del Señor. Aquí nadie... Y esa corriente hay que vencerla. Y cuando tú ves a la persona venciendo esa corriente, el gozo de que haya escuchado, de que haya creído, comparado con el que ahora estás viendo, de que quiere vivir para Dios a pesar de toda la oposición, no hay duda que produce más gozo. Eso es lo que expresa esta parte de la enseñanza. No hay mayor gozo que el creyente busque la voluntad de Dios, que utilice lo que Dios le ha dado. Y aquí habla en términos bien prácticos. ¿Qué tenemos? ¿Los pies? Una de mis hermanas, cuando yo era chico, le preguntábamos así, yo le preguntaba, oye, ¿y por qué haces eso? Y era así medio buena onda, pero respuestas así bien curiosas. Me decía, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Bueno, vamos a tomar esa expresión muy García. Y fíjate, Dios hoy te dice, decide vivir para mí. Si quieres, si puedes, y si realmente es tu deseo, Él va a hacer todo lo demás. O sea, Dios nunca nos pide algo que esté así. Dice, por ejemplo, dice Moisés, dice, la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para ti no está en lo profundo del mar para que digas, ¿quién irá ahí al fondo del mar por ella? Ni está puesta en lo alto de las montañas para que digas, ¿quién lo alcanzará por mí? Sino que dice, está muy cerca de ti. Y las palabras que usa son bien sencillas, pero a la vez bien profundas. Boca, en tu corazón. Cuando Dios te dice, yo quiero ver tus pies hermosos, utiliza lo que tienes. Utiliza los talentos que yo te he dado para moverte en la dirección que yo voy marcando, en la dirección de mi voluntad. ¿Qué tan importante esto? Es tan importante como que tú eres salvo, porque alguien decidió obedecer en este sentido. Piensa, a mí de veras se me pone la piel chinita de pensar la posibilidad de que la persona que me habló de Cristo se hubiera quedado callada. Que la persona que tuvo la paciencia para abrirme la Biblia, y no una ni dos, sino muchas veces, y decirme, mira, esto es lo que Dios tiene para ti. Esto es lo que te impide venir a tener paz con Dios. Si esa persona no hubiera tenido ese tiempo, esa paciencia, esos pies y esa boca, sería de mi vida. Sin duda, yo no estaría aquí. Y cuando me he puesto a pensar así, ¿qué sería mi vida sin Cristo? De veras, yo nada más me puedo imaginar una tragedia. Pues nada más piensa en lo importante que es ahora para otros que tú decidas, yo quiero ser esa boca y quiero ser esos pies hermosos que se dediquen a una sola cosa, a aprovechar las oportunidades que los días malos nos presentan para traer buenas noticias. En medio de un mundo donde las buenas hay. La única buena noticia es Dios tiene un plan para tu vida, salvarte, y quiere que a través de esa salvación tú puedas ser bendecido y ser de bendición a otros. Esa es la buena noticia.
Así que yo no me voy a cansar de darle gracias a Dios por su salvación, sí, pero porque Él pudo utilizar a personas para enseñarme el camino, para mostrarme lo que me correspondía a mí, para enseñarme a crecer, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios hizo y sigue haciendo su trabajo a través de instrumentos débiles, humanos, tú y yo. Pero tú y yo estamos aquí hoy para refrendar nuestro deseo. Dios, yo quiero que ustedes mi vida. Así que yo te quiero pedir un favor. Pero no es un favor que me vas a hacer a mí, es un favor que te vas a hacer a ti mismo. El favor que te quiero pedir que te hagas es, dile a Dios, Dios, no me permitas buscar otra cosa que no sea tu voluntad. No permitas que nada interfiera entre lo que Dios te va proponiendo y las muchas voces que te dicen, ocupa tu vida en muchas cosas, pero ahí no vas a encontrar lo que solo en Dios, lo que solo Dios puede traer a tu vida. No sé cuánto tiempo tienes de convertido, no sé cuánto tiempo tienes de haberle abierto la puerta de tu corazón a Dios, pero también tú sabes si has vivido en esa disposición de unos pies hermosos, una boca hermosa, o has vivido dando pasos de ciego, conociendo el camino, conociendo a la luz, caminando a oscuras. Hoy Dios quiere recordarte, yo vine a tu vida para darte una vida completamente diferente, pero recuerda, no depende de ti, pero sí necesita Dios tu autorización para hacer lo que dice el pasaje, haciendo Él en vosotros, Él en ustedes, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si tú quieres, Él lo hace. Pero Él nunca puede hacer en nuestra vida nada que nosotros no le autoricemos a hacer. Por eso comprendemos mejor las palabras de vos. Ruth, has hecho mejor tu postrera bondad, ha hecho opacar a la primera. Y vos estás sorprendido, está viendo una mujer que ni siquiera es israelita, que está comprometida en escuchar a Dios, en buscar lo que Dios tiene para ella. Piensa en esto. Entendemos que vos no era una persona joven. Vos no era, vamos a decir, lo que una muchacha joven, virtuosa, estaría buscando. Y vos se maravilla y dice, ¿cómo es posible que esta mujer, con todas sus cualidades, con todos sus atributos, se esté fijando en mí para que yo sea quien la derrima? ¿Sí? Pero aquí entonces vemos que este hombre, además de reconocer que ella está buscando la voluntad de Dios, también vemos cómo cuando tú quieres seguir la voluntad de Dios, Dios no tiene problemas para rodear las circunstancias de personas que también quieren hacer lo mismo. Fíjate, versículos 11 y 12. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Estas palabras de Booz son impresionantes y te voy a decir por qué. Porque esta persona está demostrando integridad. Esta persona está mostrando que también para él la voluntad de Dios es lo más importante, porque él está reconociendo delante de Ruth, mira, sí es cierto, yo soy pariente cercano, pero hay alguien que tiene más derecho que yo. Una persona sin integridad, una persona sin buscar lo que Dios tenía para ellos, en este momento hubiera dicho, oye, qué mujer, qué oportunidad, ella vino a pedirme que yo la redima, yo tomo lo que me ofrecen y ahí se ven. Pero vos no es así. El creyente que quiere hacer la voluntad de Dios no se va así a las primeras
con las oportunidades que se le pueden presentar sin asegurarse que esa es la voluntad de Dios. Él pudo haber dicho, una mujer virtuosa, todo el mundo lo sabe, ella me está pidiendo que eche mi capa sobre ella, que sea su esposo. No sé nada. Es más, diríamos algunos, ¿la voluntad de Dios? Si no nos hubieran dado estas circunstancias. Pero Él es íntegro. Él dice, hay alguien que es más cercano que yo. Y vemos aquí a una persona que no está buscando aprovecharse de la situación, aunque vamos a decir, no lo estaba buscando. ¿Sabes de qué nos habla esto? Nos habla del gran tesoro que tenemos en nuestras manos, voluntad, libre albedrío. Cosas que Dios puso en nuestras manos que son tan valiosas porque de ellas dependen que sigamos un camino u otro, la voluntad de Dios o la nuestra. Y hay momentos en que podemos estar confundidos y no ver la diferencia. A mí me ha pasado, a veces he pensado, estoy en la voluntad de Dios y estaba en la mía. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a preguntarle a Dios, Dios, ¿realmente es esto lo que tú tienes para mí? Cuando Dios confirma, ¿qué paz tiene uno? Cuando Dios te confirma, esto es lo que quiero que hagas, tienes paz. Y la paz no se puede simular, fingir. ¿Sí? O sea, la paz de Dios o la tienes o no la tienes. Te puedes querer engañar, pero cuando Dios te dice, este es el camino, por aquí camina, por aquí anda, tú tienes paz. Qué hermoso es ver a las personas como vos, como Ruth, como Noemí, que están dispuestas a hacer a un lado sus deseos, sus inclinaciones, como dice el Nuevo Testamento, sus pasiones semejantes a las nuestras, y escogiendo hacer primero la voluntad de Dios. Pero tristemente, no es lo más común. Lo más común es ver a las personas siguiendo sus deseos, siguiendo su egoísmo, siguiendo sus propios caminos y acomodando, así, haciéndole manita de puerco a la voluntad de Dios para que se haga la suya, ¿no? Les voy a compartir algo de lo cual no me enorgullezco para nada. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, en que yo le decía a Dios, estaba esperando que pasara cierto asunto en mi vida, estaba joven, adolescente. Y me acuerdo así perfectamente una noche decirle a Dios, Dios, por favor, no vayas a venir antes de tal fecha. O sea, cuando recuerdo así esa historia, ese momento en mi vida, dije, está pidiéndole a Dios que sujete todo su proyecto de salvación, de venirse a encontrarse con nosotros, con la iglesia, por una tontería de adolescente. Dios, no vayas a venir porque yo quiero disfrutar este momento en mi vida, ¿no? Pero así somos. A veces queremos así empujar, meter a fuerzas, ¿no? Ponernos ¿cómo es el zapato de ese? ¿Sí? La mejor forma de encontrar la voluntad de Dios es cuando estás dispuesta a decirle, Dios, aquí está mi vida. Mi vida, sus asuntos, sus deseos. Dios conoce tus deseos. Y cuando tú dices, Dios, aquí está mi vida, Dios no va a decir, ay, qué bueno, porque entonces ya no tengo que hacer nada contigo, ¿no? No. Dios dice, ahora sí, vamos a cumplir tus deseos. El pasaje dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él cumplirá los deseos de tu corazón. El diablo nos ha engañado, nuestra antigua naturaleza nos engaña pensando, si te entregas a Dios, olvídate de tus deseos. No. Cuando te entregas a Dios es cuando realmente alcanzas lo que tu vida deseaba y más. Hacer la voluntad de Dios es simplemente decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida. Demuéstrame. Y no como un reto, sino como una
como un arrojarnos a lo que creemos. Por eso dice la Biblia, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, quiero dejar en segundo término lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, y quiero alcanzar lo que tú tienes para mí. Y cuando una persona tiene esa actitud, Dios no tiene problemas para guiarte, aún entre los obstáculos. Sí, había un pariente más cercano que vos, pero vos decidió, voy a hacer lo correcto. Y que Dios marque la siguiente puerta. Que Dios abra el siguiente puente. Que Dios marque con claridad el siguiente paso. Y aunque haya obstáculos, tú vas a poder tener la seguridad que Dios los va a derribar, porque la promesa es, Dios va conmigo. Ese pasaje, creo que es Isaías, dice, Dios va conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que se levantan contra mí, no prevalecerán. Y ese es el Dios que tenemos. Un Dios que dice, estoy interesado en ti, en tu vida, en que te vaya bien. Y que nada más está esperando que tú le digas, sí, Dios, te creo. Al día siguiente, vos iba a empezar a hacer todo lo que fuera necesario para ver qué era lo que Dios desenvolvía ese día para ellos. Cada día, la obediencia de cada día. Cuando Ruth llega esa noche, o esa mañana mejor dicho, porque ya estaba amaneciendo, cuando llega esa mañana, Ruth con Noemí le platica cómo sucedieron las cosas. Seguramente vino un diálogo así, pero ¿qué crees, Noemí? Me dijo vos que hay alguien más cercano que él, ¿qué vamos a hacer? Las palabras de Noemí fueron, no te preocupes, hija mía, porque este varón no va a descansar hasta que este asunto se concluya. Yo creo que ese es el deseo que debemos tener cada uno de los que decimos que creemos en Dios. Dios, yo no quiero descansar hasta que yo pueda ver cada día tu voluntad, alcanzar lo que es tu voluntad para mi vida hoy. La de mañana, espérate mañana. Pero hoy Dios tiene algo para ti. Escúchalo, atiéndelo y camina. Mueve tus pies. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por la invitación recordatoria que nos haces hoy. Y que no hay otro lugar, no hay otro espacio en el que podamos aspirar, y menos con la certeza que tú nos ofreces, a lo mejor, a lo hermoso, a lo maravilloso que es tu plan para nuestra vida. Te damos gracias por dejarnos ejemplos tan claros, tan contundentes en tu palabra, que nos invitan a seguir su ejemplo. El más importante, Jesús, tu Hijo, que siempre estuvo dispuesto a decir, no mi voluntad, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y por eso pudo ser feliz. Por eso pudo disfrutar todo el tiempo de una ininterrumpida comunión contigo. Y lo único que lo separó fue cuando decidió también, en obediencia, cargar mi pecado y hacerme justo por ese hecho, por ese regalo. Dios, gracias por la salvación. Pero hoy entendemos que la salvación queda chiquita cuando hablamos de la oportunidad de servirte, de hacer algo todos los días para ti, de vivir con la gratitud y el amor de esa vida que fue rescatada, que fue transformada y que ahora está siendo equipada todos los días para hacer lo único que vale la pena de este lado de la eternidad, ponerla a tu servicio. Te damos gracias y queremos esto, queremos más. Sabemos que no somos dignos, ninguno de nosotros lo es, pero tú nos hiciste dignos porque nos ves como si estuvieras viendo al mismo Jesús.
a quien queremos conocer mejor y amarte más. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.